Hola, nosotras somos Dul, Liz, Ana. y el día de hoy les vamos a grabar un podcast titulado Tres perspectivas, una lectura. Hola, hoy vamos a hablar sobre tres libros, tres mundos. Pues vamos a desarrollar nuestros libros que hemos leído y dar la opinión de cada uno. Bueno, tú leíste Boulevard, ¿nos podrías contar sobre tu historia? Leí un libro que se llama Boulevard, que de hecho es este. Y mi libro trata sobre una chica, bueno, nuestra protagonista es una chica llamada Hasley, que era una chica muy introvertida, tímida, con una vida desorganizada, y la mayoría del tiempo siempre llegaba con la pasta de dientes en la blusa. Entonces nunca llegaba a tiempo a sus clases, en especial a la de un profesor. Entonces llega un momento donde inicia el ciclo escolar y ella empieza a cursar el siguiente grado y llega tarde a la primer clase del profe que precisamente le llamaba por su segundo apellido, lo cual a ella no le gustaba. Entonces ella llega y le pregunta a él que si... Bueno, toca la puerta y al inmediato él abre. Entonces él le pregunta a ella y le dice que por qué ha llegado tarde. Y lo que ella dice, pues dice que fue porque se había quedado dormida. Y ella en su mente dijo que aunque podía inventar cualquier excusa, pues dijo eso y ya no pensó otra cosa. Y entonces pues nos vamos a que Hasley tenía un mejor amigo llamado Seth, y Seth era un chico todo lo contrario a ella, porque era el capitán de un equipo de fútbol de esa escuela y la mayoría del tiempo pues se la pasaba en el fútbol, lo que lo hacía el más popular de toda la escuela. Entonces llegó un momento donde pues ellos eran muy amigos y seguimos continuando con la siguiente parte, que pues llega su profesor le dice que no puede ingresar y ella dice que pues está bien, se lo toma normal, aunque en su mente pues estaba preguntándose por qué lo había hecho. Y llega el punto donde pues se sale y se dirige hacia donde están las gradas de su instituto, y ahí en las escaleras logra ver a un chico alto, de cabello blanco, piel blanca, y lo empieza a distinguir. Entonces lo que notó ella, que casi no alcanzaba a ver, era algo que traía en su mano, y se va acercando hacia él, y al acercarse ya mucho le empieza a hacer preguntas sobre qué es lo que trae ahí y para qué es. Y él pues enojado porque lo han molestado haciendo sus cosas, pues le dice que para qué pregunta y la empieza a tratar súper mal. Entonces empiezan a hacer una conversación entre ellos y llega el punto donde pues ambos empiezan a hablar. Y para esto Seth ya se había enterado, lo cual hizo que pues a él no le convenciera la idea, y en automático cuando ella empieza a hablar con él se jala a su mejor amigo de él, que se llamaba Matt. Y Matt era un chico igual rubio, de ojos de color y así. Y pues llega el punto donde Seth no quiere que ni su mejor amiga ni él estén juntos. Y a lo largo de esto, ellos dos empiezan a tener una conversación. Hasley le presenta a su madre, una psicóloga profesional, porque él tenía problemas. Y empieza aquí una historia de ellos dos, donde se empiezan a conocer y empiezan a tener algo. Pero llega el punto donde Seth no quiere eso y hace todo lo posible porque no estén juntos. Y un día Hasley nota a Kev sufrir. Y entonces pues aquí digamos que el chico que ve en las gradas se llama Luke, y es un chico que se lleva, pues eran todo lo contrario porque eran completamente diferentes. Entonces todos los amigos que eran de Hasley, como sabían que ella, a pesar de que siempre se la hacía tarde, que era desorganizada, también sabían que era una chica súper responsable. Y llega el momento donde los amigos de Hasley, los amigos de su mejor amigo del fútbol
empiezan a desconfiar porque Luke era un chico que tenía muchos problemas, que estaba metido en las drogas, que tenía problemas de tabaquismo y ella era completamente diferente. Entonces sus amigos de su mejor amigo empiezan a decir que no está bien, que le deje de hablar y empiezan a decir cosas para que ella se aleje de él. Pero mientras tanto, lo que no sabían es que ellos dos ya empezaban a hacer algo. Entonces, pues es que ella lo trataba súper lindo y él empezaba a cambiar gracias a ella. Ok, ¿nos podrías contar sobre tu final? ¿Sobre el final? Pues la verdad es que mi final está muy triste porque Hasley y Luke empiezan a tener una relación y se quieren tanto, pero el mejor amigo está haciendo de todo para pues que no estén y para que pues no pase nada entre ellos. Entonces se podría decir que hasta el final en un partido de fútbol Luke estaba con Hasley y entra Matt, el mejor amigo de su mejor amigo, y empieza a discutir con ella y con él. Y de ella fue tan fuerte que Matt la termina empujando en medio de la carretera y en eso iba un camión de autobús súper rápido. Y lo que hizo Luke fue, a pesar de que como ya le había ayudado en sus problemas y le había apoyado y estaba para él en donde quiera que fuera, pues la salva, corre, la empuja hacia donde está la banqueta y quien muere es él. Entonces en la historia podemos ver que hasta el final de la historia dice: vi cómo bajaban en un ataúd al amor de mi vida. Y pues eso pasa. La historia, el libro lo recomiendas para personas sensibles, aunque se ve que no es como para tal de esas personas o personas que sufran depresión por alguien. Pues la verdad es que es un libro que yo sí recomendaría, pero bajo su propio riesgo, porque sí es un libro que pues está bonito y si eres una persona que tiene problemas puede que algunas de las frases que vienen ahí te ayuden y te sirvan de mucha ayuda. ¿Tú qué piensas sobre su libro de ella? Pues, ¿qué te pareció la historia? Pues a mí me parece pues un poco triste porque pues primero habla de amor y pues está bonito cómo se empieza su vida y cómo empiezan a enamorarse y todo, pero pues la verdad está triste por que pues superar a alguien que pues te salvó, o sea que murió por ti, pues sí está un poco como triste. Bueno, la verdad tu libro me pareció muy interesante. Creo que la verdad lo leería. Eso es un dolor que pues hacia el autor de que lo escribió, creo que fue un dolor muy fuerte al escribirlo, porque yo no escribiría un libro tanto así, ni ese final me lo esperaría, porque es muy triste, la verdad. Como que duele porque tal vez pasó en una historia verdadera, tal vez no, pero si el autor lo vivió, creo que dolió mucho, porque es una historia donde habla de dos amores, más o menos, y dos amigos que se amaban mucho, se querían, y al final pues terminó viendo cómo sepultaban al amor de su vida, y pues es una historia que yo creo que sí leería a pesar de todo. Y la verdad es que también es una historia muy real, porque esas cosas pasan en la vida real, que amas tanto a alguien o te deja o simplemente a veces lo llegas a perder, aunque no quieras, pero llegas a perder a una persona que tú amabas. Exacto. Y pues cuéntanos qué sentiste al leer pues todo eso, o sea, qué emociones percibiste en ti cuando antes de leerlo y después de leerlo. Pues al principio es una historia que te va llamando mucho la atención porque desde el primer capítulo te entretiene, no es, yo he leído muchas historias y es como de que el primer capítulo dices, ya me aburrió, ya no lo quiero leer, está bastante largo, no encuentro sentido, y ese desde el primer capítulo te roba la atención completamente porque te va desarrollando los personajes, lo que vive y realmente tú lo sientes. Pero conforme se va desarrollando la historia es algo muy fuerte
y la verdad es que si lo van a leer sería con mucha precaución, porque pues el final sí te deja triste, y en mi caso pues terminé llorando. Ok, ahora tú, Ana, ¿nos podrías hablar sobre tu novela, que es Mi corazón es tuyo, me parece? Es una novela que trata sobre una empleada que tiene una vida muy diferente a la de su jefe, que se llama Fernando Lascurain. Ana es huérfana, vive con su mejor amiga, trabaja en un bar de mala muerte, así le dice don Fernando. Don Fernando es muy estricto y con sus hijos ha tenido varias reglas que tienen que seguir. No hay risas, no tienen juegos en su familia desde que falleció su esposa, es viudo. Los niños, desde que murió su mamá, se comportaron rebeldemente. Su papá intentó contratar varias niñeras, ninguna quisieron quedarse por los maltratos de los niños. Fanny es la mayor, luego seguía Nando, seguía Sebastián, seguía Alicia, seguía Alex y Guille y seguía Luz. La más pequeña dejó de hablar desde que su mamá murió. Muchas veces intentaron que hablara, la llevaron con varios doctores para saber qué tenía, pero con el tiempo le dijeron a don Fernando que iban a intentar que ella hablara, hasta que llegó Ana a su casa de don Fernando. Le dio referencias que no eran de ella, pero aún así la aceptó. Ana se quedó con el trabajo, empezó a trabajar. Los primeros días le hicieron la vida imposible a los niños. Los siguientes días ellos se acostumbraron, hasta que Lucecita una vez habló porque su hermana mayor le iba a confesar el secreto de Ana a don Fernando, que era que trabajaba en un bar donde bailaba para hombres con poca ropa por culpa de su exnovio. Ella se tuvo que ir de la casa, se fue. Luz empezó a hablar, su papá se alegró, preguntó por Ana, la buscó, pero después la dejó de buscar porque como era un hombre que pues tenía varias reglas, de que si alguien se iba sin decir nada, pues no era una persona de fiar. Entonces, una vez sus hijos le hicieron la ley del hielo, no le hablaban a su papá y su papá se enojó, hasta que mandó a buscar a Ana. Ana regresó a la casa, se enteró que Lucecita hablaba y todo en esa casa cambió porque Ana estaba ahí, los hacía reír, jugaba con ellos, hacía sus tareas y aprendió más cosas como el inglés, un poco de francés y muchas cosas más sobre culturas y así. Les ayudaba a hacer su tarea, los recogía de la escuela, los apoyaba. Y pasando el tiempo, llegó una nueva, ¿cómo se le puede decir? Una empleada a la oficina de don Fernando, que se llamaba Isabela. Ella era una cazafortunas, por así decirlo, porque quería quitarle la empresa a don Fernando, y para eso tuvo que meterse a su corazón. Se lo intentó pues ligar por varios días, hasta que una vez tuvieron un proyecto fuera del país y se tuvieron que ir. Después de eso, ella salió embarazada. Don Fernando, como era un señor a la antigua, de que tenían que, después de terminar embarazada, don Fernando, como a la antigüita, tuvo que hacerse responsable. Le pidió que se casaran, y Ana, como ya estaba muy enamorada porque don Fernando la ilusionó, ella se rompió en llanto. La futura esposa Isabela se reía en su cara porque logró y consiguió lo que tanto quería, que era casarse con don Fernando, porque supuestamente lo amaba.
y sus hijos empezaron a hacerle travesuras, a odiarla, a tratarla mal y a no aceptarla porque ellos querían a Ana. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre mi obra, Que se llama Aura, que tiene 3 personajes, que es Felipe Montero, un chico como historiador, y Aura, que es una chica muy bonita pero rara, y Consuelo, que es una anciana. Pues Felipe decide trabajar en una casa, como decorando y manteniendo recuerdos de una persona que ya había muerto. Entonces, pues lo contrata la anciana, que era Consuelo. Y pues a largo plazo después pasa que conoce a Aura, que es como hija de Consuelo. Entonces, pues él, desde que la vio, pues sintió como emoción y se enamoró de ella. Pero pues después de un tiempo, pues ella estuvo como también enamorándose de él. Y ya después, se da cuenta él de muchas cosas que pasan en la casa. Pues que era muy oscura, era pues muy rara, pasaban el tiempo allí, se quedaba un poquito tiempo, pero él lo sentía eterno. Y pues sí está muy raro porque pasaban muchas cosas raras. Entonces, pues Felipe decide cómo investigar. Y en esa investigación se da cuenta que Aura y Consuelo como que hacían cosas iguales, como si fueran la misma persona. Entonces, pues después de un tiempo, pues deciden como ser novios Aura y Felipe. Entonces, pues ya se enamoraron y ya después se dieron cuenta que Consuelo y Aura eran la misma persona, pero Aura era Consuelo, pero en su juventud. Y pues entonces él poco a poco se estaba convirtiendo en el esposo muerto de Consuelo. Entonces sí está como muy rara al final. Y pues esta historia pues está escrita por Carlos Fuentes, uno de los autores más importantes de la literatura mexicana. Y pues ok, nosotros recomendamos todos los libros que leímos bajo su Precaución. y su responsabilidad. Y Las 3, como ven, nosotras leímos diferentes libros. Historia de tristeza, pero amor. Historia de, pues, ¿cómo se le puede decir? Es una historia interesante, pero muy impactante al parecer. La recomiendo también, es una historia impactante con yo creo que mucho drama si la lees a profundo. Y mi historia es de amor, pero un poco de tristeza porque pues sufre. Entonces, las 3 recomendamos el libro de las 3. ¿De cada una? De cada una. Esperamos lo puedan leer. Y también esperamos que les haya gustado este podcast. Y pues hasta el momento, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por verlo. De mi parte también sería todo. Espero que puedan leer la novela porque es muy interesante, muy bonita. Es todo de mi parte y gracias por verlo. Pues también de mi parte es todo y espero que les haya gustado mucho y puedan leer alguno aunque sea de todos.